58. No fue hasta que estuvo volando por los aires cuando Kilar reparó exactamente en lo abajo que estaba el río. En realidad no tenía excusa. Había estado colgando de una ventana, con esa misma vista, no hacía ni 5 minutos. Salvo que ahora la vista se iba ampliando. Con rapidez. Iba a evitar las rocas, eso era bueno. También iba a caer al río a una velocidad increíble, y de cabeza. Quizá un saltador entrenado podría completar tal zambullida sin hacerse daño, pero él no era un saltador entrenado. El río llenó toda su visión y Kilar extendió los brazos. Una fina aura de talento envolvió su cuerpo y tomó la forma de una cuña. Entonces tocó el agua. Las manos adelantadas no le sirvieron de nada, pero la cuña de talento lo protegió y le permitió hundirse en el río como si fuese una flecha. La cuña desapareció un instante después de zambullirse y el agua lo abofeteó con tanta brutalidad como si un gigante hubiese dado una palmada con el cuerpo de Kilar en medio. Volvía a estar soñando, si podía llamarse sueño a cuando que... El pensamiento se le escurrió de entre los dedos, y lo perdió. Era el sueño que durante los últimos 10 años había tenido siempre que presenciaba una muerte. Como de costumbre, por un breve instante supo que era un sueño. Supo que era un sueño pero, para cuando reparó en qué sueño era, no podía salir de él. Cobró forma a su alrededor, y volvió a tener 11 años. El taller de barcas está oscuro, abandonado, frío a la luz plateada de la luna. Azot está aterrado más allá del terror, a pesar de que ha planeado aquello. En ese momento se vuelve y Rata está detrás de él, desnudo. Azot se va acercando al agujero por el que en un tiempo izaban las vacas desde las inmundas aguas del Plit, se va acercando a la roca colocada junto al orificio y al lazo que ha atado en un extremo de la roca. Bésame otra vez, dice Rata, y está delante mismo de Azot, agarrándolo con manos lujuriosas. Bésame otra vez. ¿Dónde está el lazo? Lo había colocado aquí mismo, ¿no? Ve la roca que en teoría arrastrará a Rata hasta ahogarlo en el agua, pero ¿dónde está el Rata? Lo acerca así y Azot nota su aliento caliente en la cara, y sus manos que le quitan la ropa. Kilar chocó contra el fondo del río con un golpe seco. Abrió los ojos y vio a Sentencia a unos centímetros de su cara. Con el golpetazo de la entrada al agua, se le había escapado de la mano. Tenía suerte de no haberse cortado a cachos con ella. Tenía suerte de que la hoja plateada hubiese caído directa al fondo con él. Consciente de pronto de que le ardían los pulmones, cogió a Sentencia y buceó hacia la superficie. ¿Cuánto tiempo he estado aquí abajo? No podía haber sido más de un momento, o se habría alejado a la deriva y se habría ahogado. Al cabo de unos segundos, le sorprendió descubrirse respirando aire de nuevo e indemne, al menos de la caída. Todavía le sangraban la nariz y los dedos, que dejaban manchas fugaces en las aguas que lo rodeaban. La corriente lo empujó contra una roca y se encaramó a ella. Había salido a flote en la orilla rocosa de la isla de Vos, bajo el puente real de Oriente, justo enfrente de la mansión de los Hadwin. La ribera en la que se encontraba era también la base del muro del castillo, por lo que para avanzar corriente arriba, tendría que alternar entre escalar y nadar. Necesitó 10 agotadores minutos para llegar a un punto en el que pudiera volver a salir del agua. Los muelles en los que había visto a Roth estaban en la punta septentrional de la isla. Para llegar, podía o bien seguir por el río sorteando las rocas de la orilla o bien atravesar el chato y apestoso edificio que cubría la grieta de la isla de Vos. Kilar no creía que pudiera seguir por la ruta de las rocas durante 10 o 20 minutos más. Aun suponiendo que Rod fuera a permanecer tanto tiempo en el mismo sitio, estaba demasiado débil. La nariz por fin había dejado de sangrarle, y se había vendado la mano para contener la hemorragia, pero la herida se abriría si intentaba nadar. Notaba una palpitación en la mano y sentía el cuerpo entero debilitado por la pérdida de sangre. Cualquier otra noche, habría dado media vuelta. No estaba en condiciones de intentar un asesinato. Sin embargo, la lógica no atendía a razones. No esa noche. No después de lo que Roth había hecho. El edificio construido sobre la grieta de la isla de Vos era un cuadrado de piedra de 30 pasos de lado y una única planta por encima del suelo. En teoría se trataba de una maravilla de la ingeniería, pero Kilar sabía poco al respecto. Supuso que a los nobles no les impresionaba una maravilla que apestaba a huevos podridos. Seguir adelante era una estupidez. Estaba tan agotado que apenas podía pensar siquiera en usar su talento, para lo que hacía falta cierto tipo particular de fuerza. Se apoyó en la pesada puerta, haciendo acopio de energías. Todavía sostenía a Sentencia. Al contemplar la hoja, se quedó mirando la palabra grabada en el filo, justicia. Solo que cuando miró no ponía justicia. Kilar parpadeó.
Piedad, rezaba con las mismas letras plateadas, en el punto exacto donde antes ponía justicia en negro. En la empuñadura, perpendicular a esa palabra, también plateada cuando antes había sido negra como el Kakari, además aparecía la inscripción venganza. El Kakari había desaparecido. Kilar estaba tan atontado por el cansancio que por un momento desesperó. Después recordó dónde había desaparecido. ¿Se me ha metido bajo la piel? ¿Tan cansado estaba? Sin duda debían de haber sido imaginaciones suyas. Una alucinación. Volvió la mano hacia arriba y de repente manó un sudor negro de su palma como si fuese aceite. Permaneció líquido por un instante y luego se solidificó formando una cálida esfera metálica. Era negra como la medianoche y totalmente lisa. Un Kakari negro. Las historias de Logan solo mencionaban 6. Blanco, verde, marrón, plateado, rojo y azul. El emperador Jorsin Alquestes y su archimago Ezra los habían entregado a 6 campeones, haciendo un desprecio a uno de los mejores amigos de Jorsin, que después lo traicionó. Acabada la guerra, los 6 Kakari habían sido objeto de una gran codicia, y sus portadores no tardaron en morir. Kilar intentó recordar el nombre del traidor. Era Akaelus Torne. Vaya, resultaba que al final Jorsin no lo había desairado. Al fingir que lo despreciaba, Jorsin había proporcionado a su amigo la forma de escapar y de mantener un artefacto alejado de las manos enemigas. Como nadie había estado al corriente de la existencia del negro, Akaelus no había sufrido persecución. Akaelus Torne había sobrevivido. Durzo había firmado su carta como At. Oh, dioses, musitó Kilar. No podía pensarlo en ese momento, no podía parar o sería incapaz de moverse de nuevo. Ayúdame, le dijo al Kakari. Por favor. Sírveme. Apretó el Kakari, que se disolvió y cubrió en un instante toda su piel, su ropa, su rostro, sus ojos. Kilar se estremeció, pero aún veía a la perfección, aún veía en la oscuridad como si fuese pleno día. Contempló sus manos, su espada negra, y las vio brillar con un resplandor mágico y desaparecer. No estaban únicamente envueltas en sombras, como se camuflaban los ejecutores. Habían desaparecido. Kilar no era una sombra como antes. Era invisible. No había tiempo para maravillarse. Tenía trabajo que hacer. Habían pasado más de 10 minutos desde que había visto a Roth en el muelle. Si quería verlo muerto esa noche, tenía que ponerse en marcha. Forzó la cerradura y entró. Dentro del edificio hacía un calor asfixiante. Unas pasarelas de madera rodeaban una gigantesca chimenea central de 15 pasos de diámetro. Estaba hecha de anchas placas de metal unidas por remaches y apuntaladas por un armazón externo de madera. La chimenea descendía a una distancia de por lo menos 4 plantas bajo tierra, hasta encontrarse con la grieta natural en la corteza terrestre. Fue suficiente un vistazo a las sombrías profundidades de la grieta para entender que la gente calificara aquello de maravilla. Los hombres que trabajaban allí no solo domeñaban el poder del aire caliente que surgía de la tierra misma, sino que también impedían que el río Plit se desbordara y entrase en la fisura. Si eso sucediera, el río herviría, los peces morirían, se acabarían los pescadores y Cenaria perdería su principal fuente de sustento. Incluso entonces, ajenos al caos que reinaba a medio kilómetro de distancia, los hombres trabajaban revisando cuerdas, comprobando poleas, engrasando engranajes y reemplazando planchas metálicas. Kilar cruzó una larga pasarela, dobló unas cuantas esquinas y se encontró en una encrucijada donde podía tomar una puerta bajo el nivel del suelo o subir hasta una entrada de mantenimiento en un tramo horizontal del conducto de la chimenea, cercano a su salida en la fachada norte del edificio donde estaría Roth. Fue hacia abajo. La puerta estaba situada junto a un portón doble que se usaba para introducir piezas de maquinaria enormes. Kilar la entreabrió. Al otro lado había una joven bruja, con el pelo recogido y los brazos cruzados, rebosantes de vir. Miraba hacia la parte superior de una larga rampa de piedra. Alguien le hablaba, pero Kilar no veía a la otra persona. Detrás de ella había una docena más, vestidos de forma parecida. Cerró la puerta con discreción. Regresó al otro ramal de la pasarela y abrió la puerta ubicada en la sección horizontal de la chimenea. Tras doblarse en ángulo recto, en ese punto la chimenea era más bien un túnel de vapor. Medía 15 pasos de ancho y se encogía hasta tener 4 al llegar al último ventilador. El suelo estaba cubierto de placas de metal reforzadas para que los hombres pudieran trabajar de pie tanto en el descomunal ventilador situado en el codo, justo antes de que la chimenea descendiera hacia abajo, como en el ventilador mucho más pequeño al otro extremo del túnel, por el que el aire caliente salía a la noche cenariana.
Este último estaba orientado al norte y sus palas giraban tan despacio que Kilar podría echar un vistazo y comprobar si Rod seguía en el muelle. Entró con cuidado, tanteando el suelo para ver si chirriaría al recibir su peso. No hizo ruido. Sin embargo, aún antes de cerrar la puerta a su espalda, sintió una vaga inquietud. Enfriados tras su largo ascenso por la chimenea metálicas, los vapores sulfurosos atravesaban perezosamente el túnel en dirección al aire nocturno del exterior. Volutas y remolinos de ese gas denso llenaban el tercio inferior de la altura del túnel. La única luz provenía de la luna, filtrada por las aspas del ventilador al girar. Entre el espeso vapor y las sombras bailarinas, la visión de Kilar no era mejor que la de cualquier otro. Aquí hay alguien. 59. El corazón de Durzo acababa de saltar por ese puto ventanal. Se acercó y miró hasta que vio salir a Kilar a la superficie del río. Asombroso. En todos mis años, jamás he intentado una estupidez semejante, y Bailey lo intenta en su primer día y le funciona. Kilar subió a la orilla con esfuerzo y empezó a avanzar hacia el norte. Durzo sabía a dónde se dirigía. Insensato testarudo. Siempre había tenido esa beta, ya desde que se había negado a aceptar su fracaso en el asesinato de Rata y antes de que pasaran 3 horas había matado a aquel sádico. Kilar hacía lo que le parecía correcto y al diablo las consecuencias y lo que pensara todo el mundo, hasta Durzo. Le recordaba a Jorsin Alquestes. Kilar había escogido ser leal a Durzo y le había hecho honor siempre, a pesar del propio Durzo. Había depositado la misma fe en Durzo Blind que Jorsin. Kilar no era más que un maldito crío, pero también había depositado su fe en un hombre mucho peor que Akaelus Torne. El dolor resonaba por cada fibra de la vida de Durzo Blind. Había sido 1000 clases de impostor a lo largo de los años, de modo que podía descartarse a cualquiera que hubiese creído en él llevado por esos embustes, pero Jorsin sí lo había conocido. Kilar sí lo había conocido. No por primera vez en 7 siglos, la existencia le dolía. Todo el mundo era Sal y Durzo Blind una herida abierta. ¿Dónde me equivoqué? Se movió porque, como todas las encarnaciones de Akaelus Torne, Durzo Blind era un hombre de acción. Su talento formó charquitos en torno a sus manos y pies, qué curioso que siguiera funcionando así a pesar de haber perdido el Kakari, se subió al hueco del ventanal y dio un paso fuera. No cayó. La magia que le rodeaba los pies se adhirió a la piedra y Durzo se dejó caer hacia adelante. Quedó boca abajo, con las manos apoyadas en la pared del castillo, como un insecto. Kilar no había aprendido todos los trucos de Durzo. ¡Qué caray! Ni siquiera los había visto todos. Sabía a dónde se dirigía Kilar y sabía cómo llegar antes que él, de modo que no tenía prisa. El entrechocar de las armas en el patio atrajo su atención. Se camufló en sombras y bajó reptando hasta allí. La batalla se encontraba en un punto muerto. Los 200 guardias cenarianos y los poco más de 40 nobles inútiles que los acompañaban no podían apartar a los 100 calidoranos de la puerta que daba al puente real de Oriente. Los invasores contaban con media docena de meisters pero, tan avanzada la batalla, poca ventaja suponían aparte de la psicológica. Habían consumido prácticamente toda la magia de la que eran capaces. Gracias a su vista agudizada por 1000 batallas y las artes del asesinato, Durzo localizó las piedras angulares de la contienda. A veces era sencillo. Los oficiales solían ser importantes. Los meisters siempre lo eran. Pero en ocasiones había meros soldados en las filas que fortalecían a quienes los rodeaban. La muerte de esas piedras angulares podía cambiar el signo de la batalla entera. En el bando calidorano, las piedras angulares eran 2 oficiales, 3 de los meisters y un gigantesco montañés. Por parte de los cenarianos, solo había 2. Un sargento con un arco largo Alitaerano y Tera de Graesin. El sargento era un simple soldado, que probablemente vivía su primera batalla a pesar de su edad, y Durzo conocía la expresión de su cara. Era un hombre que se había alistado en la milicia para descubrir su valía y por fin la había descubierto en combate. Había pasado su propio crisol y estaba satisfecho. Esa satisfacción era una fuerza potente, y todos los hombres que rodeaban al sargento la sentían. Tera de Graesin, por supuesto, habría destacado entre cualquier muchedumbre. Con el pecho alto y altiva, parecía una diosa con su desgarrado vestido azul. Creía que ningún daño osaría importunarla. Creía que todos los que la rodeaban la obedecerían, y eso también lo notaban los combatientes. Sargento Gamble dijo una voz familiar desde debajo de Durzo. El sargento disparó otra flecha y acabó con un meister, pero no era de los importantes. El conde Drake salió de la puerta delantera de la torre y agarró al sargento.
Hay otros 100 montañeses en camino, dijo, su voz apenas audible entre el ruido de las armas y la aglomeración de hombres que avanzaban y retrocedían en el patio. La visión del conde echó más sal a la herida que Kilar había abierto. Durzo había pensado que esa noche el conde se quedaría en casa, pero allí estaba, todavía enfermo por su veneno, a punto de morir con todos los demás. «¡Maldición!», exclamó el sargento Gamble. Durzo les dio la espalda. Los cenarianos serían aniquilados. No podía evitarlo. Él tenía su propio juicio pendiente. «Ángel de la noche», gritó el sargento. «Si todavía luchas con nosotros, hazlo ahora. Ángel de la noche. Ven». Durzo se quedó paralizado. La única conclusión posible era que Kilar ya había intervenido en el castillo de alguna manera. «Muy bien, Kilar. Haré esto por ti, y por el conde, y por Jorsin, y por todos los necios que creen que hasta un asesino puede hacer algo bueno. Dame tu arco», dijo Durzo. Era una voz dura y amenazadora, proyectada con el talento para que llegara a su destino. La cabeza del sargento Gamble se volvió de golpe y tanto él como el conde Drake vieron la sombra que se destacaba sobre la puerta de la torre. El sargento le lanzó su arco y un carcaj lleno de flechas. Durzo agarró el arco con la mano y el carcaj con su talento. Mientras preparaba una flecha, su talento empezó a sacar otra de la aljaba. Flexionó las rodillas y, agachado contra la pared vertical, en un instante se grabó a todos sus murientes en su cabeza. El montañés enorme fue el primero en caer, con una flecha entre los ojos. Después los meisters, todos y cada uno de ellos, luego los oficiales y por último un destacamento entero de montañeses situados delante del puente. Durzo vació el carcaj de 20 flechas en menos de 10 segundos. Fueron, en su opinión, unos disparos excelentes. Al fin y al cabo, Gaelan Fuego de Estrella había sido todo un experto con el arco largo. Lanzó el arma de vuelta al sargento Gamble, que todavía no parecía comprender lo que había pasado. El conde Drake era harina de otro costal. Ni siquiera miró hacia el patio mientras la línea cenariana se abalanzaba hacia la brecha. No le sorprendió la repentina vacilación entre las filas calidoranas que en cuestión de segundos daría paso a una desbandada. Miraba hacia Durzo. El sargento Gamble profirió una maldición sobrecogida, pero la boca del conde Drake se abrió para bendecirlo. Durzo no podría soportarlo. Desapareció. No más bendiciones. No más piedad. No más sal. No más luz en mis rincones oscuros. Que esto termine. Por favor. 60. Kilar sintió una descarga de miedo y se agachó entre el humo. Por encima de él resonaron un golpe seco y un chirrido metálico. Rodó sobre sí mismo y vio un cuchillo clavado en la puerta y otro atravesando una placa de metal de la chimenea. «Así que ya has descubierto que puede volverte invisible, ¿eh?». La voz de Durzo Blin llegó desde la oscuridad, cerca del enorme ventilador del extremo sur del túnel. «Maldita sea, Blint. Te he dicho que no quiero luchar», exclamó Kilar, y se apartó del lugar desde donde había hablado. Escudriñó la oscuridad. Aunque Durzo no fuera invisible del todo, con el humo y los parpadeos de luz y de sombra era como si lo fuese. «Ha sido todo un salto, chaval. ¿Intentas convertirte también en leyenda?», preguntó Durzo, pero con la voz extrañamente estrangulada, dolida. Kilar tropezó. Su maestro se hallaba ya junto al ventilador más pequeño del extremo norte del túnel. Debía de haber pasado a 1 metro de Kilar para llegar allí. «¿Quién eres?», inquirió Kilar. «Eres Akaelus Torne, ¿verdad?». Casi se olvidó de moverse. Un cuchillo pasó volando a un palmo de su estómago y rebotó contra la pared. Akaelus era un imbécil. Jugó con fuego y ahora me toca a mí pagarlo. Durzo tenía la voz áspera y ronca. Había estado llorando. «Maestro Blin», dijo Kilar, añadiendo el título honorífico por primera vez desde que había tomado el Kakari, «¿por qué no te unes a mí? Ayúdame a matar a Roth. Está ahí fuera, ¿verdad?». «Fuera con un barco lleno de meisters y burmeisters», respondió Durzo. «Se acabó, Kilar. Calidor habrá tomado el castillo en menos de 1 hora. Al alba llegan más montañeses, y ya está marchando hacia la ciudad un ejército de infantería regular calidorana. Todos los que habrían podido comandar el ejército para combatirlos, han muerto o huido». Sonó un gong lejano, que reverberó por las paredes de la chimenea. Empezó a subir aire caliente desde las profundidades. Kilar se sentía mareado. Todo su trabajo había sido en vano. Un puñado de soldados muertos, un puñado de nobles salvados, no había cambiado nada. Se acercó al ventilador pequeño del norte, que ya giraba más deprisa. A través de sus palas, pudo ver a Roth consultando a los brujos. Durzo tenía razón. Había docenas de meisters.
Algunos regresaban a su barco, pero por lo menos una veintena se quedaron con Roth, que además tenía una docena de gigantescos montañeses como guardia personal. Roth ha matado a mi mejor amigo, dijo Kilar. Voy a matarlo. Esta noche. Entonces tendrás que pasar por encima de mí. No lucharé contra ti. Siempre te has preguntado si podrías vencerme a la hora de la verdad, dijo Durzo. Sé que es así. Y ahora tienes tu talento y el Kakari. De pequeño, juraste que no dejarías que nadie te pegara. Nunca más. Dijiste que querías aprender a matar. ¿Te he enseñado o no? Maldito seas. No lucharé contra ti. ¿Quién es Akaelus? Gritó Kilar. La voz de Durzo se alzó, recitando por encima del sonido de los ventiladores y el aire caliente. La mano de los malvados se alzará contra él. Mas no vencerá. Sus armas serán devoradas. Las espadas de los impíos lo traspasarán. Mas él no caerá. Saltará de los tejados del mundo. Y golpeará a los príncipes. La voz de Durzo se apagó. Nunca lo conseguí, dijo con voz queda. ¿De qué estás hablando? ¿Qué era eso? ¿Una profecía? No habla de mí, del mismo modo que el guardián de la luz no se refería a Jorsin. ¿Eres tú, Kilar? Tú eres el espíritu de la sentencia, el ángel de la noche. Tú eres la venganza que merezco. La venganza deriva del amor a la justicia y el deseo de enmendar errores, mientras que la revancha tiene afán de condena. 3 caras tiene el ángel de la noche, el avatar de la sentencia. Venganza, justicia, piedad. Pero yo no tengo nada que vengar, replicó Kilar. Te debo la vida. Durzo adoptó una expresión sombría. Sí, esta vida de sangre. Servía a ese maldito Kakari durante casi 700 años, Kilar. Servía a un rey muerto y a un pueblo que no merecía a ese rey. Viví en las sombras y pasé a ser como quienes las habitan. Di todo lo que era a cambio de un sueño de esperanza que nunca entendí de buen principio. ¿Qué pasa cuando arrancas todas las máscaras que lleva un hombre y debajo de ellas no encuentras una cara sino nada en absoluto? Fallé al Kakari una vez. Una vez le fallé y ninguna más en 700 años de servicio, y me abandonó. No envejecí ni un solo día, Kilar, ni un día en 700 años. Entonces llegó Wimbre, y Bonda. La amaba, Kilar. Lo sé, dijo Kilar con tono comprensivo. Siento lo de Bonda. Durzo negó con la cabeza. No. No amaba a Bonda. Solo deseaba que Wimbre supiera lo que era que alguien a quien amas comparta la cama de otro. Me las follaba a las 2 y pagaba a Wimbre, pero fue a Bonda a quien traté como una puta. Por eso quería el Kakari de plata al principio. Para dárselo a Wimbre y que no muriese como han muerto todos mis seres queridos. Sin embargo, la piedra del rey Davin era una falsificación, de modo que la dejé para que la encontrasen los hombres de Garot Ursul. La única manera de salvar a Bonda habría sido entregarles mi Kakari. Puse en un platillo el valor de su vida y en el otro el de mi poder y mi existencia eterna. No la amaba, por lo que el precio se me hizo demasiado alto. La dejé morir. Ese fue el día en que el Kakari dejó de servirme. Empecé a envejecer. El Kakari pasó a no ser nada más que pintura negra sobre una espada que se burlaba de mí con la palabra justicia. Justicia era que yo envejeciese, perdiera mis facultades y muriese. Tú eras mi única esperanza, Kilar. Sabía que eras un Kakarifer. Llamarías a ti al Kakari. Corrían rumores de que había otro en el reino. El Kakari negro me había rechazado, pero a lo mejor el plateado me aceptaría. Una esperanza remota, pero aún así la esperanza de otra oportunidad, de redención, de vida. En cambio, solo llamaste a mi Kakari. Empezaste a enlazarlo aquel día que te pegué, el día en que arriesgaste la vida para salvar a aquella chica. Me volví loco. Me estabas arrebatando lo único que me quedaba. Desaparecida la reputación, perdido el honor, mi excelencia decayendo, los amigos muertos y odiado por la mujer a la que amaba, llegaste tú y me robaste la esperanza. Apartó la vista. Quería acabar contigo, pero no pude. Se llevó a la boca un diente de ajo. Sabía que no tenías lo que había que tener para esa primera muerte. Ni siquiera tratándose de aquel malnacido de rata. Sabía que no podías matar a alguien solo por lo que pudiera hacer en el futuro. ¿Qué? Kilar sintió un hormigueo en la piel. Las calles te habrían devorado. Tenía que salvarte. Aunque supiera que todo acabaría de esta manera. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Kilar. No. Dios, por favor. Que no cuadre. Rata no mutiló a muñeca, dijo Durzo. Fui yo. El humo llenaba el túnel ya hasta media altura. El descomunal ventilador giraba muy despacio, mientras que el pequeño daba vueltas con la misma rapidez que latía el corazón de Kilar. La luz de la luna se descomponía en haces que caían sin concierto entre las volutas de humo. Kilar no podía moverse.
No podía respirar. Ni siquiera podía protestar. Era mentira. Tenía que ser mentira. Conocía a Rata. Le había visto los ojos. Había reconocido el mal en ellos. Sin embargo, nunca había reconocido el mal en Durzo, ¿verdad? Había visto a su maestro matar inocentes, pero aún así jamás se había permitido ver el mal allí. El ventilador grande empezó a girar más deprisa. Su rítmico traqueteo flap, flap, flap troceaba el tiempo en pedazos y marcaba su paso como si tuviera importancia. No. Kilar a duras penas pudo forzar la palabra a través del nudo de verdad que atenazaba su garganta. Blind sería capaz. La vida está vacía. La vida está vacía. Una chica de la calle vale exactamente lo que pueda sacarse como puta. ¡No! Gritó Kilar. Acabemos ya, Kilar. La silueta de Durzo reverberó y desapareció, abrazado por la oscuridad. Kilar sintió que lo invadía una furia descarnada y abrasadora. Con el sonido de los ventiladores quejumbrosos y el viento caliente, Kilar apenas oyó los pasos. Dio media vuelta y se agachó. El humo formó un remolino cuando la sombra del ejecutor pasó corriendo por su lado. Oyó que una espada salía de su funda y desenvainó a sentencia. Apareció una sombra, demasiado cerca, demasiado rápida. Cruzaron armas y la espada de Kilar salió volando. Dio un salto hacia atrás. Se irguió poco a poco, en silencio, agudizando los sentidos, agachado para no sobresalir del humo. La furia se impuso a su cansancio y la canalizó para que le aportara claridad. Buscó algo que le diera ventaja, pero no había gran cosa a su alcance. Podía acercarse al enorme ventilador del sur para que le protegiese la espalda, pero Blind podría lanzarlo fácilmente contra las aspas. No estaban tan afiladas ni giraban tan rápido que pudieran amputarle una extremidad, pero sin duda lo aturdirían. En un combate contra Durzo, eso equivalía a la muerte. Había asideros a intervalos en las paredes y el techo del túnel, para que los obreros pudieran reemplazar secciones. En el punto donde se encontraba Kilar, estaban al menos 3 metros por encima de su cabeza. Una fugaz sacudida de talento recorrió su cuerpo cuando saltó. Se asió a una anilla pero, al flexionar la mano derecha, estuvo a punto de soltarse. Había olvidado que el ventanal le había rajado la palma. Se balanceó e introdujo un pie en otra anilla para estabilizarse. Su mano derecha estaba demasiado débil para sostener su peso, de modo que desenvainó el tanto con esa mano. El gong volvió a sonar mientras Kilar contemplaba el arma. Era recta, de 20 centímetros de longitud, y tenía la punta en ángulo para perforar las armaduras. Con la mano tan débil como la tenía, no podría lanzar tajos con ese cuchillo. Enfundó el tanto, retiró el seguro de una vaina especial y sacó un cuchillo corto y curvo que medía solo la mitad que el arma anterior. Había 4 minúsculos agujeros a lo largo del canto de la hoja, rellenos de algodón. La funda estaba mojada. Kilar no sabía si el río se habría llevado el veneno de áspid blanco o no, pero no tenía elección. El viento amainó y luego cesó de repente. Los ventiladores todavía giraban, traqueteando sobre sus ejes engrasados. Se quedó quieto y esperó. El humo estaba descendiendo poco a poco y ya no llenaba el túnel entero. La próxima vez que Durzo se moviera entre la neblina, Kilar podría distinguir la alteración aunque no lograse ver al ejecutor en sí. El sonido de las aspas se redujo a un mero susurro y, al cabo de poco, Kilar no oía otro sonido que el latido de su propio pulso en los oídos. Se esforzaba no solo en intentar ver o oír al ejecutor, sino también en no soltarse de los asideros ni dejar escapar el menor ruido. Si Durzo lo oyera, Kilar estaría totalmente expuesto. Con los pies enganchados en la anilla, no podría apartarse con rapidez. Y ofrecería un blanco enorme. Su única ventaja sería la sorpresa, pero Durzo le había enseñado que era la más importante de todas. Pasó un minuto. Los ventiladores enmudecieron por completo. Hasta el leve murmullo de las voces de fuera había desaparecido. El humo, que volvía a enfriarse, se aposentó en su lecho en el suelo del túnel. Kilar volvió la cabeza con una lentitud agónica y con cuidado de no rozar siquiera el cuello de la túnica. Sin duda, con el humo tan bajo y desplazándose poco a poco hacia el norte, debería poder ver algo. Un remolino, una voluta fuera de lugar. Respiró igual que se movía, poco a poco y con cautela. Su nariz, ensangrentada desde que había chocado contra la pared de la torre, solo dejaba pasar el aire por un orificio. Le escocía el brazo izquierdo. Le dolían las piernas, pero aún así no hizo ningún movimiento, ningún sonido. Allí colgado notó crecer el pavor en su corazón. ¿Cómo podía luchar contra Durzo? ¿A cuántos hombres había matado su maestro? ¿Cuántas veces lo había vencido en todas las pruebas, todos los retos? ¿Cómo podría luchar Kilar en esas condiciones, herido y débil como estaba?
Durzo podía esperar para siempre en el fondo del túnel. Probablemente se habría colocado junto al ventilador pequeño, el del norte. Con la luz a la espalda, vería a Kilar en cuanto se dejase caer y estaría encima de él en un segundo. ¿Quién era Kilar para matar a una leyenda? Intentó calmar su pulso desbocado. Tenía un nudo en la garganta. Se entibió el calor de las emociones que lo habían impulsado a lo largo de la noche. Tenía frío. Se sentía vacío. Durzo estaba en lo cierto, la justicia no tenía cabida en ese mundo. Logan estaba muerto. Helene había recibido una paliza y los hombres que habían cometido todas las maldades que Kilar pudiera imaginar estaban ganando. Siempre lo hacían. Siempre lo harían. No podría resistir mucho más. Durzo oiría el latido de su corazón si seguía palpitando con esa intensidad. Se obligó a respirar despacio. Paciencia. Paciencia. Volvió a inspirar pausadamente y se detuvo. En el aire flotaba un levísimo rastro. Ajo. Tanto el maestro como el aprendiz habían pensado lo mismo. Durzo estaba colgado exactamente como Kilar, como si fuese su reflejo, a unos centímetros, suspendido en el aire y observando el humo en busca del menor remolino. Kilar alzó la cabeza bruscamente y atacó con el pequeño cuchillo. Debió de hacer algún ruido, porque la mancha de oscuridad que antes se hallaba apenas un asidero por encima de él también se estaba moviendo. Su cuchillo cortó tela, y paró una acometida con la otra mano mientras ambos caían desde el techo. Kilar aterrizó pesadamente, haciendo salpicar el charco que se había formado en el suelo. La caída fue tan violenta que sintió una punzada en el cuello. Rodó y se puso en pie con el impulso. Oyó el siseo de una espada al salir de su vaina. Durzo se hizo visible de golpe. Kilar también se dejó ver. Estaba demasiado cansado para mantenerse invisible un segundo más. Se sentía como un trapo escurrido. Observó el metro de acero que Blint tenía en la mano y el metro y un palmo que esgrimía él. Con que a esto hemos llegado, dijo Durzo. Supongo que no tendrás más trucos como el de arriba en la torre. Ni siquiera sé cómo ha pasado eso, replicó Kilar. No me queda nada. Pues entonces menos mal que no te he dejado ir a por Rot, ¿eh? Dijo Durzo, con esa sonrisilla irritante en los labios. Kilar no tenía fuerzas para enfadarse. Era una cáscara vacía. No veo qué importancia tiene, dijo. Pero preferiría que mi sangre salpicara su cara que la tuya. Enfundó la daga. ¿Has usado el veneno de Aspid, no? Preguntó Durzo. Se rió. Claro que sí. Durzo saludó a Kilar inclinándose y envainó su espada. Entonces le fallaron las piernas y tuvo que agarrarse a un asidero de la pared para no caerse. Siempre me había preguntado lo que se sentía, dijo. Se llevó la mano a la raja de la túnica. Kilar creía haber cortado solo tela, pero el pecho de Durzo sangraba por una herida superficial. Maestro. Kilar corrió hasta él e impidió que cayera cuando le volvieron a fallar las piernas. Blint soltó una risita, con el rostro blanco como un cadáver. Hacía mucho que no me preocupaba morirme. No está tan mal. Hizo una mueca. Tampoco está tan bien. Kilar, prométeme una cosa. Lo que sea. Cuida de mi pequeña. Sálvala. Mamaka sabrá dónde la tienen. No puedo, dijo Kilar. Lo haría, pero no puedo. Volvió la cabeza y se sacó el dardo de Durzo del cuello. Al principio había pensado que el pinchazo se debía a la caída, pero, con el primer movimiento, había comprendido su error. Era un dardo envenenado. Kilar también se moría. Durzo se rió. Un disparo afortunado, dijo. Sácame de este túnel. Bastante azufre oleré dentro de poco. Kilar lo sacó por la puerta del túnel con un gran esfuerzo. Ayudó a Durzo a sentarse en la pasarela y después se situó delante de él. Estaba agotado. A lo mejor el dardo llevaba veneno de serpiente real con cicuta. ¿Quieres de verdad a la tal Helene, eh? Sí, respondió Kilar. La quiero de verdad. Por extraño que pareciera, ese era su único remordimiento. Debería haber sido un hombre diferente, un hombre mejor. Ya debería estar muerto a estas alturas, dijo Durzo. El cuchillo se ha mojado. ¿El leve mareo sería por el veneno? Durzo intentó reírse, pero en lugar de eso se le llenaron los ojos de tristeza. Jorsin me lo dijo. 6 Kakari para 6 ángeles de la luz, pero un Kakari monta guardia de noche. El negro te ha elegido, Kilar. Ahora eres el ángel de la noche. Dale a esa gente mezquina y desagradecida algo mejor de lo que se merecen. Dales esperanza. Esa será tu obra maestra. Mata a Rot. Por esta ciudad. Por mi hija. Por mí. Hundió los dedos en el brazo de Kilar hasta hacerle daño. Lo siento, hijo. Lo siento todo.
Algún día, quizá puedas perdonar. Los ojos se le enturbiaron como si sucumbiera a la somnolencia y luchó por abrirlos y mantenerse centrado. Estaba hablando sin sentido, debía de ser el veneno. Sabía que Kilar estaba muriendo. Te perdono, dijo Kilar. No llevemos nuestras muertes en la conciencia. De pronto los ojos de Durzo se encendieron y pareció plantar batalla al veneno que le corría por las venas. Sonrió. No he envenenado el dardo. La carta. Durzo murió a media frase. Un leve temblor recorrió su cuerpo mientras todavía clavaba los ojos en Kilar. El joven le cerró los párpados. Sintió un vacío enorme en el estómago. Había un sollozo atrapado en algún lugar de su interior, perdido en la oscuridad hueca de su garganta. Se puso en pie con movimientos rígidos, sin prestar suficiente atención. El cadáver le resbaló del regazo y la cabeza golpeó con fuerza contra la pasarela de hierro, las extremidades caídas en una postura incómoda. Inmóviles. Como cualquier otro cadáver. En la vida, todo hombre era único. En la muerte, todo hombre era carne. Durzo era como cualquier muriente. Entumecido, Kilar metió la mano en el bolsillo del pecho del cadáver y sacó la carta que según Durzo era su herencia. Estaba justo debajo de donde Kilar le había hecho el corte. Se había empapado de sangre. Fuera lo que fuese que Durzo había escrito en el papel, resultaba ilegible. Fuera lo que fuese que Durzo había querido excusar, lo que había querido explicar, el regalo que había querido hacerle a Kilar con esas últimas palabras, había muerto con él. El joven estaba solo. Se hincó de rodillas, agotadas todas sus fuerzas. Cogió al ejecutor muerto en sus brazos y lloró. Permaneció así durante mucho tiempo. 61. El amanecer sorprendió a Kilar avanzando a trompicones hacia una de sus casas seguras. Antes de abandonar la isla, había erigido un túmulo de piedras sobre el cuerpo de Durzo en la punta septentrional de Bos. A esa hora no había nadie a la vista. Había robado un bote del muelle y había dejado que la corriente lo llevase hasta las madrigueras, demasiado exhausto para remar. Había amarrado en el mismo taller donde mató a Rata. Seguía siendo oscuro y discreto, perfecto para su tipo de trabajo. Se preguntó si Rata seguiría anclado en el lodo, si su espíritu inquieto observaría el bote de Kilar con el odio y la maldad que en un tiempo habían poblado su corazón adolescente. Era una mañana propicia para las cavilaciones solitarias. Kilar desarmó las trampas de su puerta sin prestar atención y entró dando tumbos. Blind llevaba razón. Habría sido un suicidio ir a por Rod la noche anterior. Estaba tan cansado que lo atribuyó a los efectos de un veneno. Probablemente no habría podido ni con un solo Meister. Quizá valiera la pena pagar una vida con otra para librar al mundo de Rotursul, pero Kilar no tenía intención de morir a cambio de nada. Echó los cerrojos y al poco se detuvo y regresó a la puerta. Cerró cada uno de los 3 cerrojos 3 veces. Cerrado, abierto, cerrado. Por ti, maestro. Cogió la jarra de agua, llenó la palangana, sacó el jabón y empezó a limpiarse las manos de sangre. El hombre del espejo se lavaba los últimos vestigios de la vida de su maestro con el rostro frío y tranquilo. Ensució de sangre el asa de la jarra, solo un poco. Solo una manchita oscura de la sangre que tenía en las manos. Levantó la jarra y la lanzó contra el espejo. Tanto el cristal como la jarra saltaron en pedazos y rociaron de porcelana y agua la pared, la habitación, su ropa, su cara. Cayó de rodillas y sollozó. Al final, se durmió. Al despertarse, se sentía mejor de lo que tenía derecho a sentirse. Se lavó y se sintió refrescado. Mientras se afeitaba, se descubrió sonriendo en uno de los fragmentos del espejo. Blind no tenía ninguna intención de matarme, pero no pudo resistirse a clavarme un dardo solo para demostrar que podía. El viejo cabrón. Kilar se rió. El viejísimo cabrón. Era humor negro, pero necesitaba algo a lo que aferrarse. Se vistió y armó, mientras pensaba apenado en el equipo que había perdido la noche anterior. Dagas, venenos, garfios, cuchillos arrojadizos, el tanto, la daga de envenenador había perdido todos sus favoritos exceptuando a Sentencia. Lamento la pérdida de mi equipo, pero no la de Logan, Durzo o Helene. Era tan ridículo que volvió a reírse. Estaba un poco desquiciado, decidió. Quizá era natural. Antes jamás había perdido a nadie que le importase de verdad. De golpe había perdido a 3 en una noche.